Bueno, ¿cómo estáis? Bueno, resulta, feliz año a todos los que estáis viendo este vídeo. Eso lo primero, hay que empezar el 2022 en condiciones. Bueno, la verdad es que empiezo el año un poco enfadado con Filmin porque la verdad es que están siguiendo una estrategia muy extraña y están retirando de catálogo un montón de clásicos, no ya porque me afecten a mí a la hora de programaros el Cineforum de este año y aprovechar las ventajas que nos daba una plataforma como Filmin, sino por el hecho de que, por ejemplo, el cine de Werner Herzog, por si queréis verlo, solamente va a estar disponible hasta el 22 de febrero. Yo estoy grabando este vídeo el día 30 de diciembre, con toda la planificación ya hasta junio hecha. He hecho una lista para ir controlando que las películas que estén en cuestión pues sigan en catálogo a la hora de verlas, y sobre todo una cosa que os quería preguntar de cara a poder solucionarlo en el próximo viernes que nos veamos, día 14, que es la opción de que si vosotros controláis el tema de WeTransfer, si yo os envío las películas si en caso de que las quiten, como me ha pasado esta semana, con la que os iba a poner el viernes 14, que de repente la han fulminado de catálogo y me he quedado prácticamente improvisando, pues la posibilidad de mandaros la película que toque a través de WeTransfer. Si hay alguien que no entiende WeTransfer y preferís el método tradicional, pues evidentemente me lo decís y ya está. Si controláis el tema de WeTransfer y vais a saber reproducir la película con los subtítulos, que es una cosa muy tonta, pues lo comentamos el próximo día 14 y vemos todas las salvedades técnicas y todas las opciones que tengamos disponibles. Como os decía, bueno, se nombra Werner Herzog, no vamos a ver una película de Werner Herzog porque evidentemente sería saltarnos mucho el orden cronológico, y ya para hoy sí que es verdad que ya me lo voy a tener que saltar yendo un poco hacia detrás. Nos quedamos en Las Hermanas de Gion de 1936 y hoy vamos a ir hasta... Tenía pensado ir hacia 1938 porque me hacía muchísima ilusión que pudiéramos ver una película que a mí de alguna manera me descubrió no solamente el cine, sino también en la espectacularidad del cine. Os dije también que en este nuevo año iba a llegar el color e iban a llegar los géneros. Entonces, de alguna manera, me quedo con la segunda bueno, con las dos, evidentemente, porque vamos a ver una película en color, por fin, y además vamos a ver una película también de género. También trataremos de indagar en qué es eso tan curioso del melodrama y de qué manera ha influenciado en la historia del cine, por lo menos del Hollywood dorado hasta 1967, que es cuando digamos que todo empieza a cambiar, como todos sabemos. La película que vamos a ver y que la han retirado hace apenas 2 o 3 días de catálogo era Robin de los Bosques, de Michael Curtiz, con Errol Flynn. Y era una película de la cual incluso os llevaré alguna, bueno, la que tengo yo como la secuencia, mi favorita, las escenas de las secuencias de toda la historia del cine, que eso pues quizás sea decir mucho, pero Robin de los Bosques contiene una de las secuencias que a mí más me atrapó desde de pequeño cuando vi la película. Hasta hace poco creí que era Ivanhoe con Robert Taylor, pero no era Ivanhoe, era Robin de los Bosques. Y realmente toda esa espectacularidad que quería yo transmitiros en esta película en color, que es una de las primeras rodadas en el formato Technicolor, pues evidentemente la trasladamos a la que sí es considerada como ya que estamos hablando de pioneros, pues la que es considerada la primera película rodada en uno de los formatos más importantes y más relevantes de la historia del cine, como es el Technicolor. Nos tenemos que ir para hablar bueno, para hablar de color en el cine. Evidentemente ya hemos visto películas en color, aunque propiamente dichas no. Hemos visto como los directores de cine, en el cine mudo, coloreaban o tintaban, que es como se llamaba, tintaban los fotogramas de las películas en función de todo el recorrido que de alguna manera, el recorrido narrativo emocional que tenían los personajes. Así pues veíamos que las escenas más violentas a lo mejor estaban tintadas de un color rojo, las escenas más tristes o las escenas más a lo mejor de escapada mental o de pensamiento, de onirismo, todas estas cosas tenían un color azulado o grisáceo o verdoso en algunos casos, y incluso hemos llegado a ver tinte morado y con sobre todo de La muerte cansada, que tenía unos filtros muy interesantes. Empezamos, como digo, la película que vamos a ver hoy, evidentemente, tiene una explicación, ¿no? Vamos a ver una película basada en la novela de William Thackeray, que es La feria de la vanidad. Es una película protagonizada por una actriz a la que ya hemos conocido,
Una actriz que no ha pasado a la historia del cine como una de las más grandes damas, pero que sin duda fue una de las actrices más importantes de su tiempo. Es la protagonista de Una mujer para dos, de Ernst Lubitsch, y en esta ocasión es la que lleva la voz cantante en esta película. Sí que es verdad que comparten muchos elementos, evidentemente, porque está rodada en Technicolor, y todos los trajes, toda la dirección de arte, todo el atrezzo, todo está preparado para que veamos el color y para que, no solamente para que lo veamos, sino para que lo sintamos. Os daré muchos detalles, incluso he conseguido una cosa muy curiosa, un documento histórico muy curioso y muy interesante. Y bueno, dos documentos históricos, uno de ellos de hecho en España, que tienen que ver con esta publicidad que se le hizo al color en el cine. Y es importante que nos fijemos en este sentido, más que en la propia película, en el propio argumento y en cómo está estructurada la película, en planteamiento, nudo, desenlace, etcétera. Es importante que tengamos en cuenta el cómo se hace la película desde el punto de vista del vestuario, desde el punto de vista de la dirección de arte, desde el punto de vista del atrezzo y desde el punto de vista de toda la concepción artística fuera de lo que es la narrativa de la película. Los trajes de las protagonistas femeninas, los cuadros, los espejos, los marcos de los cuadros, los sofás, los sillones, las cortinas, todo es exageradamente contrastado. Contrastado me refiero al momento este en el que aprietas los colores para que sean llamativos. Y la verdad es que en la película de Robin de los Bosques se ve muy bien y está muy bien ejecutado. Para más era la copia que tenían en film, y era una copia muy buena, restaurada hace poco, y los colores se ven con una pátina fantástica. Todo esto en el año 38, con una película ávida de aventuras, pues evidentemente era muy complicado. Lo que vamos a ver hoy es una peli un poco más estática. Hoy nos vamos a ir hasta el año 35, hasta un director que debuta unos cuantos años antes, 4 años antes, y que luego será uno de los más importantes de la historia del cine, como es Ruben Mamoulian, que debutó además con una peli que os recomiendo, que se llama Las calles de la ciudad, que es fantástica, es una de las primeras también demostraciones de cine negro. Y, y de alguna manera llegamos a un periodo en el que es importante fijarse ya en cómo, sobre todo ponernos en la piel de los espectadores de esta época, que veían la vida en color, evidentemente, y de repente se metían en una sala de cine y tenían que forzar los ojos para intentar ver correctamente los colores en la pantalla. Forzar porque les era incómodo, no porque no lo vieran, sino porque les era incómodo, acostumbrados al blanco y negro, de repente tener una luz con muchos colores, con un proyector con muchos colores en una pantalla, y eso fue algo que realmente alejó a la gente del cine, alejó a la gente de las salas durante un breve tiempo. Es verdad que luego se explotó el formato Technicolor, y de alguna manera en películas, además dos rodadas el mismo año, en 1939, como son El Mago de Oz y Lo que el viento se llevó, de alguna manera ya sentaron las bases de ese Technicolor. Antiguamente se hacían, hay varias demostraciones os pondré por aquí algunas, y quizás hay varias demostraciones de cómo se hacía el formato en color. Tened en cuenta que tintar las películas, todo esto que hemos visto hasta ahora, o incluso algunas de las cosas que hacía Méliès, que acordaos que también en el cine mudo Georges Méliès no solamente tintaba los fotogramas, sino que se atrevía a pintar los detalles de los fotogramas, haciendo que algunos personajes vistieran ropajes de diferente color. Todo esto seguramente lo estáis viendo mientras os estoy hablando, porque es muy interesante de ver, teniendo en cuenta el hecho de que de alguna manera estamos insertos, estamos dentro de toda esta nueva revolución que se va haciendo paulatinamente, y que de alguna manera ya empezamos a encontrar color. Esto no es como el sonido, que de repente el primer largometraje sonoro es íntegro y tiene algunas trampas porque hay escenas en las que no se escucha nada y tal. Aquí el color empieza a aparecer de manera muy paulatina. Se han encontrado incluso restos de películas en color de 1899, de solamente 5 años después de la invención del cine, con lo cual es algo con lo que se viene experimentando desde hacía bastantes años. Y de alguna manera lo que hacía Méliès, por ejemplo, era colorear estos personajes, y en una película, calculad, en una película de 1 hora son 90.000 fotogramas. Entonces tienes que colorear 90.000 fotogramas, con lo cual el proceso era absolutamente tedioso, largo, y además pues era absolutamente costoso, ¿no? O sea, tenías que pagarle a la gente que estaba coloreando los fotogramas, y si todos son 24 por segundo, pues os podéis hacer una idea de lo que era colorear una película entera de Georges Méliès, que a lo mejor duraría, pues no 1 hora, pero sí media hora, 30 minutos tranquilamente. Tranquilamente sí. Entonces se inventaron estos carretes, son sensibles al color,
Y el primero, digamos, de alguna manera, por eso también el 3D, luego el rojo y azul, estos colores para luego forzar la visión en 3D, eran rojo y azul. Luego ya aparecieron otra gama de colores ante la cual las cámaras, lo bueno que tenían es que los rollos eran exactamente los mismos que el 35 milímetros tradicional, con lo cual se podía grabar en se podía rodar en estas mismas películas con las mismas cámaras. No había que hacer un desembolso de dinero para cambiar todo el equipo. Tampoco la exhibición era como el sonido, ¿no? Habíamos hablado de que muchas salas perdieron muchísimo dinero y tuvieron que cerrar por el hecho de tener que invertir mucho dinero en el costoso sistema de sonido. El color no, simplemente el proyector, había que hacer una pequeña ajuste en la lente y la película es exactamente la misma. El proyector lanzaba a la pantalla la película tal cual se había positivado. Entonces, de alguna manera, el formato más importante, esta película ya sí que está rodada en los 3 colores, que es el Technicolor, y de alguna manera hay 2 formatos muy interesantes que van a copar la primera mitad del siglo XX. El primero es el Technicolor, que es estas películas que son absolutamente con un contraste muy alto, con unos colores muy vivos, muy abigarrados. De hecho, alguna vez incluso podéis probar a ver una peli clásica en color y jugar a ver si es Technicolor o es el otro formato, que es el Eastman Color. Entonces, con el Technicolor, además restauradas, ahora que hay muchas ediciones en Blu-ray restauradas, con el Technicolor consigues una paleta de colores muy fuerte, una paleta de colores muy saturada, podremos decir, pero bonita al mismo tiempo. Si veis El Mago de Oz, por ejemplo, todos los colores son vivos, todos los colores están situados muy bien en sus lugares y de alguna manera las películas en Technicolor brillan con una luz propia, algo que no hace el Eastman Color, que lo que hace es rodar en color, pero palidece mucho los colores, es algo más tranquilo. Evidentemente, no, si estás viendo una película de Eastman Color, sabes perfectamente cuándo la vas a ver. Os pondré de alguna manera los 2 ejemplos comparados para que veáis la diferencia entre Technicolor e Eastman Color y sobre todo la diferencia visual. Y de alguna manera luego hay películas que se han rodado en Technicolor para capturar todos los colores de la escena en la película El carrete original, la bobina original, y luego han sido positivadas a Eastman Color. De tal manera que nos da un toque muy blanquecino, muy nebuloso a la película. Tenía pensado saltarme el orden cronológico y ver esto, la tenéis en Filmin, y proyectaros una película que se llama Locuras de verano, con Katharine Hepburn del año 55, de 20 años después de la película que vamos a ver hoy, porque esa sí que es una película que está rodada en Technicolor y positivada en Eastman Color. Entonces lo que encontramos son los colores muy fijos, muy abigarrados, pero hay una pátina nebulosa que lo que confiere también a la historia, que es la historia de una mujer solitaria que viaja a Venecia buscándose a sí misma e intentando ubicarse dentro de un mundo que parece que la ha dejado de lado. Pues digamos que esto es lo que ayuda realmente a que la película tenga mucho sentido y mucho carácter. Technicolor es una empresa que podéis ver, aún hoy siguen trabajando, es una empresa que desapareció como tal en 1955, si no recuerdo mal, la compró, creo recordar que Thomson, el conglomerado multimedia, y luego Technicolor se hizo empresa de nuevo, pero una empresa mucho más dedicada a lo que es el mundo también fotográfico, el mundo de lentes, y aún hoy siguen proporcionando las técnicas necesarias de revelado a los directores que ruedan incluso en digital, ¿no? Ellos son especialistas ahora también en color digital, en el etalonaje y todo lo que es los procesos digitales de coloreado de las películas, las de ahora digo. Porque además el coloreado de las películas clásicas fue una moda pasajera, afortunadamente, que dejó de hacerse a los 2 o 3 años de empezar. Espantoso. Entonces, la película que vamos a ver hoy, que es de Ruben Mamoulian, está basada, como os he dicho, en la novela de William Thackeray, y de alguna manera no solamente quiero que os fijéis ni en la interpretación de Miriam Hopkins, que ya hablaremos de ella, ni en todo lo que es la adaptación, el cuerpo de la adaptación de Mamoulian a través de el recorrido vital que del personaje protagonista. Tenemos esas 800 páginas de la Feria de la Vanidad, que no sé si habéis podido leer alguna vez. Y de alguna manera la película se convierte en un divertimento, a mí me parece bastante atractivo, con una serie de recursos visuales que son maravillosos. Fruto también del buen hacer de Mamoulian como director, que era un extraordinario cineasta. Y no sé si esta es su cuarta, quinta, sexta película, no tengo ahora mismo ubicado, creo que es la cuarta o quinta película, ya es capaz de crear esta serie de universos que son absolutamente fastuosos. Quiero que os fijéis sobre todo porque la copia está muy bien restaurada.
en todo lo que os comentaba al inicio. La dirección de arte, los tipos de planos que se usan, los recursos que hay para contar y para ahorrarse 200 páginas de libro. Hay unos trucos históricos que son fantásticos. El cinismo que tiene la película, todo lo que hay alrededor de todo ello, aderezado, por supuesto, con la llegada del color. Hablaremos del color, hablaremos de muchísimas más cosas. Os pondré el fragmento que es del Robin de los Bosques, que es mi secuencia favorita de la historia del cine, así os dejo con la intriga y si podéis verla. Creo que está en Amazon, de hecho, en Amazon Prime Video. Si tenéis Prime Video, bueno, pues podéis verla. E intentar jugar a cuál es la escena favorita de Antonio de toda la historia del cine. Es un juego interesantísimo que poco recorrido tiene, pero bueno. Y hablaremos, os daré los documentos históricos estos, la secuencia Robin de los Bosques, hablaremos del recorrido del color, también con algunas cosillas dirigidas por Alan Crosland, que es uno de los pioneros quizás olvidados, porque nos acordamos de Griffith, nos acordamos de DeMille, y en Estados Unidos Alan Crosland fue el primer director en hacer algo en color en el año 29 y el primer director en dirigir una película sonora completa, un largometraje sonoro que fue El cantor de jazz en el 27. Sin embargo, Alan Crosland, aparte de ser un racista de tomo y lomo, la historia no lo ha enjuiciado artísticamente como se debe y hoy es uno de los grandes pioneros olvidados. En cuyo caso, hablaremos también de Crosland y bueno, espero que os guste la película. Os mando un vídeo breve porque el otro duraba 20 minutos, era en mi pueblo con las pelis de fondo. Lo hice después, pero luego me di cuenta de que la película la habían retirado de catálogo. Así que os dejo con La Feria de la Vanidad de Rubén Mamuria de 1935 y, por favor, disfrutad de la primera vez que vemos el color este año en el Cineforum. Ya nos vemos el viernes 14.